retomamos las cosas como son. Hemos hablado con dos historiadores sobre lo que sucedió en el terreno. Hemos invitado a otro historiador ahora para hablar más bien sobre la manera como se conmemoró desde el año siguiente al de la independencia, es decir, del 22, los actos que se realizaron en esta fecha. Juan Luis Orrego, muy buenas tardes. Gracias por venir a Las Cosas Como Son. Muy buenas tardes, Fernando. Nuevamente encantado de estar en tu programa. San Martín proclamó la independencia del Perú 4 veces, en 4 plazas diferentes de Lima. Exacto. El 28 de julio del año 1821, después de haber abierto un acta que estuvo en la Municipalidad de Lima para que los limeños aprobaran la independencia. Esto marcó una fecha que se adoptó como la fecha nacional. No es lo mismo que ha pasado en otros países, cada uno escoge su fecha nacional y algunos tienen hasta 2, como es el caso argentino, me parece. ¿Cómo se conmemoró el 28 de julio el año siguiente, el año 22? Habida cuenta de que San Martín no estaba en el Perú porque había ido a verse con Bolívar a Guayaquil. Exacto. Existen testimonios que ya al año siguiente, o sea, el 28 de julio de 1822, hubo una conmemoración. Por lo tanto, la tradición de conmemorar la independencia el 28 de julio tiene prácticamente 200 años, ¿no? En el Perú ha ganado más el 28 de julio que, por ejemplo, el 9 de diciembre, ¿no? Que fue la fecha en la que militar y políticamente nos independizamos, ¿no? En la capitulación de Ayacucho. Eso narra un poco dos cosas. Nuestra tradición, digamos, sanmartiniana. Los peruanos asumimos que San Martín es prácticamente el constructor de la República, ¿no? Cosa que no fue. Bueno, San Martín, por supuesto, tiene su aporte, ¿no? Porque a la independencia. Claro, pero a la República. Claro. Sí. No, porque San Martín pues estableció los símbolos, ¿no?, de la patria. Durante el protectorado creó los ministerios, algunas instituciones que todavía funcionan, como la Biblioteca Nacional, etcétera. Entonces, tenemos una tradición más sanmartiniana que bolivariana en este caso, ¿no? Y por otro lado, también es cierto que el centralismo ha hecho que Lima imponga su visión sobre la independencia y, por supuesto, sobre la tradición conmemorativa, ¿ya? Entonces, haciendo un balance, desde épocas muy tempranas de nuestra vida independiente, el 28 de julio se fue imponiendo, ¿no?, como la fecha celebratoria, ¿no? Ahora, lo que yo encuentro en el siglo XIX es que la institución que un poco era la protagonista en las fiestas patrias era la Municipalidad de Lima, ¿no? Y eso es muy lógico, porque fue el Cabildo el que declaró la independencia el 15 de julio. Y el 28 de julio San Martín proclama la independencia. Y lo que muchos no advierten es que cuando se construyó el tabladillo en la Plaza de Armas o en la Plaza Mayor, para que San Martín se dirigiera a la población, San Martín se dirige al Cabildo. Él proclama la independencia ante el Cabildo, porque fueron los vecinos de Lima, ¿no?, hablando en términos muy generales, los que decidieron la independencia. Entonces, a lo largo del siglo XIX, por lo menos hasta la Guerra del Pacífico, el protagonismo lo tenía la municipalidad. Los actos se celebraban en el salón del antiguo Palacio Municipal y lógicamente también existía el Te Deum, ¿no?, que tiene una tradición virreinal. El presidente con los ministros acudían al Te Deum, el alcalde de Lima con los regidores también asistían al Te Deum, pero en el siglo XIX no había mucho protagonismo del presidente de turno, sino más bien del Cabildo, ¿ya? Tampoco existía el desfile militar. Ojo,
no existía el desfile militar porque tampoco existían en otros países de América Latina. El desfile militar es de finales del siglo XIX, de la década de 1890 aproximadamente. Chile, ¿no? Lo que había en Lima y que le gustaba mucho a la gente era que al día siguiente, el 29 de julio, la población acudía a la Pampa de Amancaes. Entonces ahí había... Sí, acudía. Lo que pasa es que en la Pampa de Amancaes hay un microclima especial, ¿no? Acuérdate que Lima tiene varios microclimas. Hay zonas de Lima la Pampa creo que no queda mucho, claro, ¿no? Ya, ya no. Entonces los limeños iban a la Pampa de Amancaes a comer, a bailar, a hacer jarana, entre comillas, y el espectáculo que existía el 29 de julio es que el ejército hacía maniobras militares, como que números militares, ¿no? Con disparos, juegos, etcétera. Eso era lo que había hasta por lo menos la Guerra del Pacífico. Entre 1821 y 1880 aproximadamente, la celebración más importante fue en 1871, cuando se cumplieron 50 años de la independencia. Y allí sí el presidente Balta, el presidente de entonces, nombró una comisión por el cincuentenario que realizó diversos actos en Lima, pero la obra del cincuentenario, en la que se invirtió mucho dinero y salió muy bien, creo, fue el Palacio de la Exposición, ¿no? El Palacio, que todavía existe, claro, el Museo de Arte, ¿no? El Palacio de la Exposición se construyó para los 50 años de la independencia. Para exponer, me parece. Sí, por eso se llama Palacio de Exposición. ¿No? Pero de las regiones. Claro. Era un gesto muy interesante como apertura de Lima hacia la región. Lo que pasa es que los televidentes tienen que entender que en el siglo XIX las exposiciones universales eran grandes eventos en Europa, en Norteamérica. Entonces el Perú quería hacer también una gran exposición, digamos, para demostrarle al mundo lo que habíamos avanzado en 50 años como país independiente y además invitando a otros países que también expusieran. Y el Palacio de Exposición debía quedarse para que sea sede del Museo de la Nación o del Museo Nacional pasada esta exposición que era meramente coyuntural. Lo interesante es que el Palacio no estuvo listo para el 28 de julio de 1871, sino que se inauguró al año siguiente, el 1 de agosto de 1872. Pero fue algo así como un obsequio para Lima, porque el Palacio de la Exposición es parte de todo un contexto, que es el Parque de la Exposición, por eso es que se llama Parque de la Exposición, ¿no? Para darle a Lima el primer parque público que tuvo. Quedaba virtualmente en las afueras, porque las murallas de Lima, que fueron derribadas por Balta, justamente pasaban por lo que hoy es el Paseo Colón, ¿no? Exacto, era el sur de Lima en esa época, ¿no? Entonces, la inauguración de ese espacio, ese nuevo espacio público de Lima, marcó la pauta hacia dónde se debía dirigir el crecimiento de la ciudad, ¿no? Hacia la antigua hacienda de Santa Beatriz, ¿no? De acuerdo. Juan Luis, nos has hecho saber entonces que el rol predominante no era el del jefe de Estado. No. El alcalde de Lima tenía más representatividad en las celebraciones del 28 y el 29, porque es el cabildo el que en realidad firma la independencia estableciendo un acta para que los limeños la firmen. ¿Cuántos la firmaron? Exactamente el número no recuerdo, pero cuando se firmó el acta del 15 de julio, el acta quedó libre. Sí. Y entonces los días 28, posteriores, 28, cualquiera que quisiera firmar... Pero no llegaron a 4.000, me parece. Más o menos aproximadamente. En una ciudad que tenía 20... Lima tenía 40 y pico mil habitantes. En total, entre niños y adultos. Exacto. Ya, ¿no? De manera que 4.000 es un número significativo. O sea, todos los limeños entraban en el Estadio Nacional. Ahora, no sabemos si no habrían más que 4.000 quizás los que eran opuestos a la independencia. Bueno. Es posible. Los que se van a nada menos que al Callao
para pasar ahí en el Real Felipe, ¿no? En realidad, si hubiese habido una encuesta de opinión hace 200 años, la mayoría de los limeños hubiese opinado, pues no sabe, no opina, ¿no? Porque nadie sabía exactamente lo que era la independencia. Hay muchos sentimientos encontrados, algunos no veían la necesidad de la independencia y eso no los convertía en menos peruanos o en menos miedo de lo patriotas. que pudiera suceder, Exacto, ¿no? Con las poblaciones originarias, con la población afroperuana, etcétera. El miedo haitiano, decían, ¿no? De una posible levantamiento de población afroperuana, la invasión indígena. Bueno, Lima está plagada de miedos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, lamentablemente. ¿No? Ahora, ¿cuál es el rol que la Iglesia ha jugado en todo este proceso? Porque el arzobispo de Lima, Monseñor de las Heras, firmó el acta. También firmó el acta. No le fue bien a él después, creo. No, él se fue a España después. Pero tuvo problemas con San Martín, sobre todo con Monteagudo. Salió un poco forzado, ¿no? sobre todo con Monteagudo, que era más radical que San Martín. San Martín finalmente era muy conservador, ¿no? Incluso respetaba los títulos de Castilla, quería una monarquía para el Perú. Pero la Iglesia juega un rol fundamental porque la Iglesia ayuda al Estado. Durante todo el siglo XIX, la Iglesia es un soporte para el Estado peruano, ¿no? Ya luego el Estado, hacia finales del siglo XIX, va a ir quitándole prerrogativas y poder a la Iglesia. Lo que pasa es que el Estado peruano nace de manera muy precaria, es un Estado sin logística, sin recursos, sin personal. Algo que mucha gente no advierte es que con la independencia hay una migración masiva de burócratas, ¿no? Burócratas entre criollos y peninsulares, y esa gente le hubiese servido mucho al Estado peruano en sus inicios. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho la figura de Hipólito Unanue. Sí. Si uno ve a Hipólito Unanue está con toditos. Y no es porque Hipólito Unanue era un convenido, sino porque Hipólito Unanue era casi una de las pocas personas con formación administrativa. Entonces viene San Martín, apela a Hipólito Unanue, viene Bolívar y los virreyes también, porque aquí había poca gente de las cualidades administrativas e intelectuales de Hipólito Unanue, ¿no? ¿Cuántos Hipólito Unanues hubiésemos necesitado realmente en los primeros años? Y es un médico, además, autor de un libro notable sobre el clima de Lima. Pero es un intelectual con manejo administrativo, que es raro, pues, ¿no? Es raro, ¿no? Sí. Y ya desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, las fiestas patrias cambiaron, ¿no? Para empezar, tenemos el desfile militar. Hay fotografías, por ejemplo, del desfile militar en la avenida 9 de diciembre, hoy Paseo Colón. Sí. ¿No? El desfile militar se ha escenificado en varios lugares de Lima. Sí. Ahora estamos acostumbrados a la Avenida Brasil, pero se ha hecho en el Campo de Marte, se ha hecho, por supuesto, en el Paseo Colón, en la Plaza San Martín, en la Plaza de Armas, alguna vez dentro del Pentagonito. Recuerden, en una historia no muy lejana, ese es el desfile militar. Pero el desfile militar tiene su razón de ser, que surja hacia finales del siglo XIX, porque es el contexto en el que no solamente el Perú, sino América Latina profesionalizan las Fuerzas Armadas. Antes, hasta 1880, no teníamos un ejército profesional. Había gente que tenía formación militar, había gente que se ponía un uniforme y combatía, pero no había unas Fuerzas Armadas profesionales. Por eso es el caso de Alfonso Ugarte, ¿no? Exacto, y otros que han combatido sin haber sido militares. Entonces, el desfile militar hace su aparición no solamente en el Perú, sino en América Latina a partir de la década de 1890, porque muchos de estos países reciben misiones europeas.
El Perú, por ejemplo, una misión francesa, Argentina también una misión francesa, Chile una misión prusiana, alemana, que son los que más o menos van a organizar sus Fuerzas Armadas. Quisiera que nos hable algo sobre las costumbres populares, la música popular y la comida popular. Nos ha hablado que la gran fiesta del 29 de julio era en la Pampa de Amancáes. Pero ¿qué se baila? ¿Qué se escucha como música y qué se come? Lo que hay en el 28 de julio en Lima, al menos, es la fiesta empezaba el 27 en la noche, que es lo que los limeños llamaban pues la Nochebuena de Fiestas Patrias, en que todos los limeños se reunían en la plaza, ¿no? Todavía no existía la Plaza San Martín. Todos los limeños se reunían desde las 7, 8 de la noche en la Plaza de Armas, donde se colocaban pues vivanderas, vivanderos, la gente bailaba, había como una fiesta popular, digamos, ¿ya? Y a las 12 de la noche sonaban las campanas de la catedral, ¿no? Esa era la bienvenida a las fiestas patrias. A veces había fuegos artificiales. Parece que los fuegos artificiales fueron a partir de la década de 1870, ¿ya? Y hay un dato curioso. Balta parece sí, y la gran figura. Hay un dato curioso. En las fiestas patrias de 1873 o 74 fueron los chinos los que donaron los fuegos artificiales para la Nochebuena de Fiestas Patrias. Me parece el dato muy interesante porque era una forma de sentirse ya parte de esta nueva comunidad, claro, ¿no? De la comunidad limeña o la comunidad peruana. Sí. Esa era, digamos, la fiesta popular. ¿Qué es lo que se ha perdido, pues, lamentablemente, en los últimos años, sí, ¿no? Sí. O sea, la gente no va al centro, no hay. Las fiestas patrias han dejado de ser una fiesta, digamos, popular para convertirse, pues, en una fiesta muy solemne, muy protocolar, muy oficial, ¿no? Porque además, estimado Fernando, quería decir algo. Desde 1945, el 28 de julio, y lo voy a decir con todo respeto, coincide lamentablemente con el mensaje a la nación. Sí. ¿Ya? Claro, es algo político. Y ojo, entonces, si uno revisa los mensajes presidenciales de los presidentes del siglo XIX y de principios del siglo XX, que todavía toditos están publicados en la página del Congreso, uno se da cuenta que los mensajes de Piérola, de Pardo, de Castilla, de Leguía, el mensaje de la nación no son el 28 de julio, es en otra fecha, como ocurre en muchos países. El Estado de la Unión en Estados Unidos. Es a principios de año. Entonces, yo que veo allí que la política un poco pues contamina las fiestas patrias, que las fiestas patrias es la fiesta de todos. Sí, pues. De todos. Sí, bueno, doctor Orrego, muchísimas gracias por su presencia. Concluimos con esta recomendación en buena cuenta que nos está haciendo, se puede hacer, que se separe la fecha del discurso de la nación del presidente de la celebración patriótica de nuestra proclamación de Y además hay una cosa, Fernando, no solamente coincide con el mensaje a la nación, sino que cuando hay cambio de mando, también, ya es también todo. Es el 18 de julio. Efectivamente, muchísimas gracias por su presencia en este programa extraordinario de Las Cosas Como Son, dedicados a nuestras fiestas patrias en un día como hoy, 29 de julio. Muchas gracias por su sintonía y que tengan una feliz noche y sobre todo, felices fiestas patrias para todos ustedes.